Bueno, buenas noches, estudiantes. ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase de hoy. La clase de hoy se va a referir a lo que es seguridad informática. Vamos a estar viendo los temas de objetivos de la seguridad informática, el manejo de la gestión de riesgos, los estándares ISO, y vamos a mencionar también algunas herramientas que ayudan a la auditoría informática, a la auditoría de sistemas. Bien, iniciamos. Seguridad informática. Se puede definir la seguridad informática como cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o una red informática cuyos efectos puedan conllevar a daños sobre la información, comprometer su confidencialidad, autenticidad o integridad, disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de usuarios autorizados al sistema. Bien, entonces, como sabemos, la seguridad informática es muy importante. Disculpen, voy a silenciar, que hay un ruido que está entrando y interfiere un poco. Bien, sabemos que la seguridad es súper importante en cuanto a los temas informáticos. Los clientes que cuentan con su información en la base de datos de la compañía en la cual nosotros participemos, deben estar siempre seguros de que la información está bien resguardada, ¿sí? Entonces, esto habla la seguridad informática sobre esto. Medidas, cualquier medida que se utilice para evitar que personal no autorizado o recursos no autorizados interfieran en la operación de la compañía y que puedan causar daños a la información, daños a la confiabilidad o autenticidad de los datos, disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso a otros usuarios. Todo eso se tienen que ejecutar medidas para evitar personal no autorizado entre o ingrese a la organización. Esa es la seguridad informática, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos primordiales de la seguridad informática? Se basan en tres, ¿sí? Son los tres pilares que sostienen la seguridad de la información, que aquí se demuestra con un triángulo, ¿sí? Se basan en la confidencialidad, en la integridad y en disponibilidad. Entonces, los objetivos de la seguridad informática son preservar la confidencialidad de la información sensible de los clientes, uno, asegurar la integridad de la información almacenada en los sistemas de información, dos, y asegurar la disponibilidad continua de los sistemas de información. Serían los tres objetivos principales de la seguridad informática y se basan entonces en estos tres pilares. Lo importante, digamos, confidencialidad. Necesitamos que los clientes que tienen información en nuestra base de datos, los clientes que tienen su información que puede ser sensitiva, ya sea tarjeta de crédito, las cuentas de ahorro o los números de cuenta o su información personal sobre su edad, fecha de nacimiento, el nombre de sus hijos, nombre de su cónyuge, toda esa es información confidencial. Entonces, el cliente que guarda esa información en nuestra base de datos tiene que sentirse seguro de que esa información no va a ser divulgada, ¿sí? Entonces, parte de lo que la seguridad informática tiene que asegurar, ¿sí? Que se mantenga la confidencialidad de los clientes. Hay muchos clientes que precisamente no quieren dar alguna información por esa duda de que esa información se pueda divulgar, ¿sí? Entonces, es parte de lo que la seguridad de información tiene que buscar. La integridad, ¿sí? Esa información que uno tiene sobre transacciones, sobre operaciones, sobre compras de productos, sobre todas las operaciones que uno haga, tiene que estar íntegro. No puedes tener saltos de información. Tiene que tener una secuencia. Tiene que estar grabada todas las operaciones que uno hizo, ¿sí? Entonces, no puede haber saltos, no puede haber borrado de algún tipo de información. Entonces, se tiene que mantener la integridad de los datos. Ese es parte de los objetivos de la seguridad informática. Y disponibilidad, bueno, precisamente
que en cualquier momento yo puedo consultar la información que tengo en esa base de datos. Vamos a poner como ejemplo, digamos, lo más seguro que debería estar, o lo que uno pretende que sea lo más seguro, que es la información bancaria que uno tiene en los bancos. Con la situación que, como estamos ahora mismo con el tema de la pandemia, la mayoría hemos tenido que tener nuestras banca en línea, todas nuestras cuentas, ya sea de ahorro o corriente, disponibles para poder hacer transferencias, etcétera, etcétera. Los que lo teníamos perfecto, los que no lo tenían por alguna razón, porque no les gustaba, quizás a fuerza se han tenido que meter. Entonces, estos tres pilares se pueden explicar precisamente en el tema bancario, que es donde, digamos, todo el mundo espera que sea lo más seguro. ¿Sí? La información que uno tiene ahí habla de saldos, los montos que uno tiene en sus cuentas bancarias, habla de su número de tarjeta de crédito, habla sobre el número de préstamos, cuánto debe, cuánto gana, o sea, toda esa información está ahí. Debe ser información confidencial, por lo cual todo el que esté en el sistema bancario, que esté dentro de una base de datos, tiene que estar confiado en que esa información va a seguir manteniéndose confidencial. Integridad, yo no puedo ir a consultar una información y de repente que no me salgan unas transacciones que hice hace semanas atrás. ¿Sí? Toda la información debe estar allí. ¿Sí? Entonces, tiene que mantenerse no solo la confidencialidad, sino la integridad de los datos. Y disponibilidad, bueno, precisamente, yo puedo entrar a la banca en línea de un banco a cualquier hora del día, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, 2 de la tarde. A cualquier hora yo puedo hacer movimientos en mis cuentas bancarias y entonces tiene que tener la disponibilidad. Eso lo va a permitir siempre entonces la seguridad informática. ¿Sí? Obviamente, entre más disponible esté, precisamente más arriesgado es. Por eso la seguridad informática es tan importante. Entonces, estos son los tres objetivos principales de la seguridad informática. Pero siempre hay riesgos. ¿Sí? Todos estamos convencidos de que siempre hay riesgos. Los recursos informáticos se encuentran de manera continua sujetos a numerosos riesgos que, de materializarse, podrían causar lo siguiente: afectar la continuidad de las operaciones, afectar el cumplimiento de las metas de la organización y disminuir el patrimonio de las empresas. ¿Sí? Por esta razón es tan importante protegerlos. La auditoría informática, como habíamos dicho, lo que trata como objetivo principal es mantener el patrimonio o asegurar que el patrimonio o los activos de la compañía se mantenga y no se diluyan, no se pierdan o no haya una fuga de patrimonio o de activos. Entonces, esto puede pasar si no se protegen los datos de la compañía, disminución del patrimonio de las empresas. Es aquí entonces donde entra la auditoría informática para proteger la información que hoy en día es muy valiosa. Es uno de los activos más valiosos que tiene la organización. Bien. ¿Hay un sistema seguro? ¿Habrá algún sistema seguro? Dice el prominente profesor de Estados Unidos, uno de los conferencistas más grandes del tema de seguridad informática en Stanford, que el único sistema seguro es aquel que está apagado, desconectado, enterrado en un refugio de concreto, rodeado por gas venenoso, custodiado por guardianes pagados y bien armados, y aún así él no apostaría su vida por el sistema porque esté completamente seguro. ¿Sí? Curioso que lo diga una persona que es especialista en sistemas informáticos y temas de seguridad, uno de los gurús de informática en el tema de seguridad informática. Pero él no lo dice precisamente porque no es que sea completamente inseguro. Lo que trata de poner es en la mente de aquellas personas que se confían demasiado, en la mente de aquellos empresarios que dicen, oh, tranquilo, mi información está segura. Él quiere poner esa pequeña pensamiento, esa duda de decir, ningún sistema es completamente seguro. Entonces, con esa intención, las personas entonces se van a tratar de resguardar un poco más.
¿Sí? Si este gurú está diciendo que ningún sistema es completamente seguro, entonces, bien, los dueños de empresas, los encargados del departamento de informática, los encargados de mantener la base de datos, dicen, hey, voy a poner mi bala de remojo y voy entonces a tomar medidas. Sí, exactamente, los sistemas no son completamente seguros. Hay que hacer medidas para mitigar los riesgos. Y eso es lo que vamos a ver acá. Sí, entonces, es parte de lo que menciona este gurú, Jen Stafford, sobre los que no hay ningún sistema completamente seguro. Obviamente me parece un término demasiado exagerado, que esté apagado, que esté desconectado, bajo concreto y aún así con cuidadores bien armados y aún así él lo duda. Entonces, es exagerado, pero eso es lo que él quiere llegar a decir, hey, cuidado, que ningún sistema es 100% seguro. Bien, en este punto me detengo para escucharlos a ustedes, a que me comenten algo sobre lo que menciona Jen Stafford y lo de la seguridad informática. Abran su micrófono, por favor, y comparta conmigo qué piensan ustedes sobre eso, sobre lo que él mencionó. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, César? Yo pienso que también uno empieza por uno mismo, porque uno es el que va poniendo las claves, las contraseñas y todas estas cosas también. Exactamente. Exactamente. ¿Quién más por ahí? Hilary, ¿qué me dices? ¿Qué opina del gurú este que dice que no hay ningún sistema seguro? Hilary. Mireiris, ¿qué me dices? ¿Estás de acuerdo con que no hay un sistema completamente seguro? Pues sí, porque por más que se pongan o se tomen muchas de las medidas que generalmente conocemos, llegamos al punto de el ser humano, que es el eslabón donde por lo general siempre se pierde la información. Siempre la información se daña cuando llega al ser humano. Exactamente. Mire, César y Mireiris mantuvieron un mismo punto, y es un punto importante porque es el que sigue. Aparentemente, como los sistemas no se manejan solos, ni robots, lo manejan humanos, entonces por ahí hay un problema. Y eso es precisamente lo que piensa este señor. Sí, él se llama Kevin Mitnick. Dice, las organizaciones gastan millones de dólares en firewall y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubren el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es la gente que usa y administra los equipos. Este señor es, digamos, el lado contrario del gurú que estábamos viendo, que mencionamos hace un momento, que era el profesor. Este también es gurú, pero él inició como hacker, o sea, en realidad fue uno de los hackers más conocidos en la historia de los Estados Unidos, en la historia, en realidad, en la historia informática. Uno de los hackers más conocidos es este señor, que ahora, bueno, después de ser perseguido por la justicia, ser atrapado, ser encarcelado, pasó años en la cárcel, ahora tiene su compañía de seguridad informática, es un profesional del tema de seguridad y bueno, ahora se gana la vida dando asesoría, dando consultoría sobre el tema de la seguridad informática. Este tipo en realidad es muy famoso, pero digamos que dio todos sus no digamos atracos, todos sus temas de hacker desde 1975 hasta el 92, por allí. Sí, todos los años 80 fue el gran auge que él tuvo. Era un experto, creo que fue uno de los primeros expertos en temas de telefonía. En aquel tiempo las redes se manejaban por teléfono, así que a él se le conoció como el fantasma de la telefonía, el fantasma de los cables, en realidad le decían a él. Se han hecho varias películas de él. Sí, fue buscado por años, fue primero encarcelado por un tiempo, después se cansó de que lo estuvieran atrapando y se dio a la fuga, se fugó como por 3-4 años, hasta que cometió un error que es hackear la computadora de un japonés, que también era hacker,
y bueno, el japonés no se la perdonó y se involucró con el FBI y hasta que no lo encontró, no descansó. Pero el tipo es un genio en el tema, o era un genio, yo no sé ahora con los sistemas nuevos, seguramente también es muy bueno, ¿no? Bien, se han hecho varias películas. Uno de sus documentales es The Secret History of Hacking en el 2001, es una historia documental, pero se han hecho varias películas de todas las hazañas que tuvo este señor. Entonces, ahora como asesor, su lema precisamente es lo que comentó César y lo comentó Mideiros. El tema del eslabón más débil, que es el humano. Entonces, él mencionaba que muchos de los hackeos que él hizo ni siquiera tuvo que meterse a la computadora o a ningún lado a buscar. O sea, a veces solo era cuestión de sagacidad. Dentro de sus historias, el tipo llamó una vez a una compañía y se hizo pasar por un consultor y empezó a preguntar y solo con las respuestas que le dio la secretaria, él ya obtuvo una de las claves de mayor acceso dentro de la organización y entró. O sea, una persona se lo dio, o sea, sin él del otro lado del teléfono. Entonces, él siempre, su eslogan precisamente es eso. Pueden gastar en seguridad, pueden gastar en firewall, pueden gastar en todos los dispositivos de seguridad, pero el principal problema son los humanos dentro de ese sistema. Dentro de ese sistema que convive, el humano es el que siempre está fallando en los temas de seguridad. ¿Sí? Entonces, hacia allá es donde va su consultorio. Bien, entonces, el que está interesado puede buscar la vida de Kevin Mitnick. Tiene varias películas y documentales sobre todo lo que hizo este señor en los años 80. Bien, algunas técnicas para mejorar la seguridad de las contraseñas, porque aquí es donde está todo, ¿no? La seguridad de la contraseña es uno de los puntos débiles. Dice, no repetir la contraseña en la pantalla de visualización cuando se está accediendo. Permitir contraseñas de una longitud adecuada, 8 caracteres o más. Obligar a que la contraseña tenga algún carácter especial o número y por lo menos una mayúscula. Requerir a los usuarios volver a ingresar su contraseña después de un periodo de inactividad. Hacer cumplir una política de contraseñas para asegurar contraseñas importantes. Requerir periódicamente cambio de contraseña 2 semanas aproximadamente, como máximo. Y a cambiar la contraseña, comprobar que no se parece a las contraseñas anteriormente utilizadas. Entonces, estas son algunas técnicas que mejorarían la seguridad informática al momento de colocar contraseñas. Curiosamente, cuando uno intenta implementar estas medidas de seguridad o estos niveles de seguridad, entonces los usuarios se están quejando, que si no se acuerdan, que si los obligan a poner una mayúscula, que si un carácter especial, que no se acuerda cuál le pusieron. Y se crea un gran lío, ya un lío político o un lío personal, que la gente se queja mucho cuando uno le coloca estos niveles de seguridad. Pero es ahí donde uno tiene que estar completamente convencido de que es el eslabón más débil. Uno tiene que tratar de seguir con esas técnicas o con esa estrategia y no fallar, porque yo lo he visto personalmente, que personas que son muy duras poniendo los accesos para la contraseña, después de las quejas de los usuarios, que pueden ser cientos o miles, termina cediendo y termina bajando el nivel de seguridad, diciendo, ok, listo, no la cambies cada 2 semanas, cámbiala cada 2 meses, y bueno, 8 caracteres y te quito el carácter especial, pero ponle una mayúscula. Entonces empiezan a ceder, ¿sí? El que se encarga del tema de seguridad empieza a ceder, y ahí es donde empiezan problemas, ¿sí? Porque entonces cada vez le van a pedir, ¿sabes qué? A mí que no me pida que la cambie nunca, yo siempre voy a usar la misma contraseña y el nombre de mi perrito, y ahí, y sigo para adelante y nunca me la pidas que la cambie. Entonces, si se va cediendo por cada una de esas solicitudes, se va perdiendo la seguridad, se va perdiendo los niveles de seguridad. Y en algún momento, entonces, llega una persona con mala intención y como las contraseñas son débiles, es muy sencillo entonces fracturar esa parte de la seguridad, porque las contraseñas son débiles, no las cambias, no le pones caracteres especiales. Entonces, es parte entonces de lo que tiene esa persona
que ser duro, aunque el usuario exija que le ponga más suave las contraseñas, uno tiene que mantenerla porque seguramente ese usuario se va a acostumbrar y va a buscar un sistema para acordarse y para poner siempre sus caracteres especiales y las mayúsculas. O sea que es parte del problema, tanto de los que estamos del lado colocándole las contraseñas difíciles, como los usuarios que siempre se quejan porque quieren siempre algo más fácil. Bien. Seguridad de la administración. ¿Sí? La protección de la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los activos de información, sea necesario alcanzar los objetivos de negocio de la organización. ¿Sí? La ISO 27001 del 2014, ya varios que estuvieron aquí dieron sobre la charla de ISO 27000, las normas ISO. Vamos a darle un pequeño repaso a lo más importante aquí, porque hablamos de temas de seguridad y estas son las normas que lo regulan. ¿Sí? Dice que es la tecnología de la información, técnica de seguridad y sistema de gestión de seguridad de información normadas por ISO. Bien, normas internacionales emitidas por la Organización Internacional de Normalización y que describe cómo gestionar la seguridad de información de una empresa. ¿Sí? Muy bien lo dijeron los compañeros la semana pasada y algunos que estuvimos el sábado también. ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la seguridad de la información y muchas empresas se han certificado en su cumplimiento. Es la recomendación número 1 cuando en realidad se quieren certificar en temas de seguridad. ISO va ganando en este lugar con respecto a cualquier otra norma. Pero ISO 27001 no es solamente una norma, sino que tiene una familia de normas, una familia de estándares, ¿sí? Que va a depender entonces qué nivel de seguridad uno quiere buscar o qué nivel de especialización. Dice que la 27000 o la 27000 es la visión general de los vocabularios de seguridad de información. La 27001, que hablaron los compañeros, es la gestión de seguridad de información. 27002, códigos y prácticas para los controles de seguridad de información. La 27003 es la gestión de seguridad de información, la guía de la implementación. La 27004 es la gestión de seguridad de información, las métricas para medir qué tan seguro es, son métricas más que todo para el mantenimiento. 27005 es la seguridad de información de la gestión de los riesgos. 27006, acreditación de la entidad autorizada y certificación de los sistemas de gestión de seguridad informática. 27007 es la dirección de auditoría de sistemas de información y la gestión de seguridad. 27008 es la dirección de las directrices para auditores y controles de seguridad de información. Esta es la que se centraliza en los temas de auditoría. 27010, gestión de seguridad de información para comunicaciones de gestión intersectorial e interinstitucional. Y 27032 habla del manejo principal de la ciberseguridad, ¿sí? Esta 27032 también vamos a ver un poquito más, que ya viene a ser la certificación que le dan a una persona que en realidad se va a certificar en la ciberseguridad, y habla la seguridad de la información, la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de las redes, la seguridad en Internet, ¿sí? Y la protección de la infraestructura crítica de información. Todo esto conlleva entonces el ISO 27032 y habla sobre el principal manejo de la ciberseguridad en la ISO 27032. Bien, y todo esto lo que trata de buscar es gestionar los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es la estimación de la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre los activos de la organización y esto cause efectos negativos o pérdidas. Por supuesto que normalmente no va a causar un efecto positivo, sino un efecto negativo. Entonces los riesgos es precisamente esa medición que uno va a hacer y con ello entonces uno puede tomar decisiones con los niveles de riesgo o los valores de los riesgos, que son estimaciones de la probabilidad de que una amenaza se convierta en realidad. ¿Sí? Gestión de los riesgos es el proceso de asegurar que el impacto de las amenazas que pudieran explotar las vulnerabilidades estén dentro de los límites aceptables y los costos aceptables.
En este nivel, esto se logra mediante un equilibrio entre la exposición al riesgo y los costos de mitigación, así como mediante la implementación de acciones preventivas y controles apropiados. Esto viene a confirmar lo que decía precisamente el gurú, que indicaba de que ningún sistema es seguro. Bien, ¿cómo hacemos que los sistemas sean un poco más seguros? Gestionando los riesgos. Gestionando los riesgos, porque ya sabemos que siempre hay una posibilidad de que puede ocurrir algo malo, ya sea error humano, error de técnico o cualquier tipo de error, o que alguien malintencionado llegue directamente. Todo esto son riesgos. Entonces hay que gestionarlo. Es la única manera de poder tener un poco de control sobre los peligros que se puedan suceder. Entonces, para esto es la gestión de los riesgos. ¿Sí? Entonces, son 3 puntos vitales cuando uno hace la gestión de los riesgos. Uno tiene que conocer la amenaza, que son las causas. Uno tiene que conocer la vulnerabilidad, que son las probabilidades de que suceda. Y esto da, al final, el efecto, que son los riesgos. Y esto todo puede impactar en nuestros activos, en los activos de la compañía, que precisamente es lo que nosotros, como auditores de informática, tenemos que cuidar. Que eso que llega allá, que ese riesgo, si va a llegar, sea controlado, sea mitigado, y uno tenga entonces, sepa hasta dónde pueda llegar esa pérdida, si llegase a cumplirse esa amenaza. Bien, aquí están los 3 puntos importantes: la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. La amenaza, que es el peligro, evento que puede desencadenar un incidente en la organización, produciendo pérdidas, ya puede ser por un cracker, un virus, etcétera, etcétera. Eso es la amenaza, el evento que puede suceder. Vulnerabilidad, posibilidad de que ocurra una materialización de la amenaza sobre el activo, ¿sí? Y el impacto es medir qué consecuencias puede suceder al materializarse una amenaza. Entonces, jugando con estos 3 conceptos, amenaza, vulnerabilidad e impacto, yo puedo entonces tener valores de riesgo. Que estos valores de riesgo es donde yo tengo entonces que empezar a gestionar los riesgos. Donde tengo que colocar más controles para minimizar riesgos, ¿sí? Hay algunos riesgos que quizás no me impacten tanto, y entonces si no me impactan tanto, yo no gestiono tanto esos riesgos, porque no vale la pena invertir recursos, porque eso no me va a impactar. Entonces, ese es el tema de la gestión, ¿sí? Saber cuál es el riesgo en cada uno de todas las amenazas que pueden suceder, cuál es el riesgo de cada una si llega a pasar, y entonces yo empiezo a gestionar estos riesgos. Y para poder gestionarlo tengo que tenerlo. Entonces, hablamos de amenaza, vulnerabilidad, que es la posibilidad, y el impacto que tenga esa amenaza si llega a ocurrir. Bien, los riesgos pueden ser categorizados o clasificados en los diferentes tipos. Podemos tener riesgos de proceso, riesgos operativos, riesgos ambientales, riesgos de financieros, riesgos de tecnología de información, riesgos de integridad, riesgo comercial y algunos otros riesgos. ¿Cómo se van a tratar cada uno de estos riesgos? Entonces tenemos diferentes opciones. Dependiendo de estos riesgos, dependiendo de cada nivel que tengan estos riesgos, yo puedo o transferirlos, o eliminarlos, o reducirlos, o definitivamente aceptarlos. Y eso va a depender entonces de cómo me genero, qué nivel de riesgo tengo. O sea, qué nivel es el impacto que me pueda dañar ese riesgo. ¿Sí? Digamos, un riesgo de tecnología de información, quizás sea un riesgo alto. Entonces yo tengo que o eliminarlo o reducirlo. Yo no puedo dejarlo así. Si ese riesgo al final dice, puede tumbar el sistema, y seguramente si sucede va a tener un impacto de 6 horas del sistema abajo tratando de recuperarlo. 6 horas de operatividad de la empresa se tiene que cuantificar, y digamos que son unos $15,000, $20,000 por 6 horas fuera de offline. Bien, entonces yo no puedo permitir que si esta amenaza
se ejecuta, sucede efectivamente, me vaya a afectar de esa manera. Entonces yo tengo que reducirlo. ¿Cómo lo reduzco? Con controles. Con controles que cada vez traten de asegurar de que ese riesgo no se vaya a cumplir. Y si se va a cumplir, entonces que ya no sean 6 horas, sino 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Para eso entonces tengo que comprar quizás más servidores, usar otro sistema para hacer la redundancia, mantener todo duplicado para que se ejecute inmediatamente, se apague el sistema que fue vulnerado y se encienda otro y tiene que ser un espejo. Todo eso me va a llevar un costo. Entonces, ese costo, después de analizarlo, tengo que saber, bueno, para poder minimizar ese riesgo me cuesta tanto. Entonces, ahí es donde está la gestión del riesgo. Busco cuánto me cuesta minimizarlo y si me cuesta más minimizar el riesgo que se cumpla, entonces quizás me lo hago o busco otra alternativa. Si obviamente reducir ese riesgo me cuesta mucho menos bajo lo que voy a perder si la amenaza se cumple, entonces lo ejecuto o lo hago un plan para ejecución. Esa se llama gestión de riesgo. Entonces, cada uno de los riesgos lo puedo transferir, eliminar, reducir o aceptar. ¿Cuándo acepto un riesgo? Cuando ese riesgo, verifico mi riesgo y dice, bueno, si llega a ocurrir, tengo una pérdida de $20 porque, lo que sea, algo quizás irrisorio. Entonces, ¿sabe qué? Si sucede, yo acepto el riesgo, porque no hay un impacto grande. Entonces, los riesgos también se pueden aceptar. Pero siempre y cuando yo pueda tener el número que me indique cuánto es mi riesgo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo puedo gestionar, cuando ya yo tenga los números de los riesgos. Bien, según el Instituto Nacional de Normalización y Técnicas de los Estados Unidos, sí, hay 9 fases por la cual se puede gestionar un riesgo. ¿Cómo se puede gestionar un riesgo? ¿Sí? Entonces, dice, el paso 1 es la caracterización de los sistemas de información. El paso 2 sería identificar las amenazas, precisamente lo que le decía, las causas, qué es lo que puede pasar. Paso 2. Paso 3, identificar las vulnerabilidades. ¿Sí? Paso 4, analizar los controles establecidos. Los controles lo que hacen es tratar de que esa causa no suceda. Determinar las probabilidades, o sea, aún con los controles, qué tan probable es que eso se vaya a ejecutar o que esa amenaza se vaya a cumplir. Luego analizar el impacto, precisamente. ¿Cuánto es el impacto en mi organización si esa amenaza se cumple? ¿Cuánto pierdo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estoy fuera de línea? ¿Cuánto dinero puedo perder? ¿Sí? Después, la determinación del riesgo, que es precisamente ese monto. La recomendación de los controles adicionales, o sea, ya sé cuánto voy a perder, puedo adicionar controles para minimizar el riesgo, siempre y cuando se pueda minimizar. Y por último, la documentación de los resultados. Precisamente, si yo tengo todos los riesgos documentados, en el momento que vayan a suceder, ya yo tengo unos controles que minimizan o mitigan que eso suceda, tenga un impacto menor en la organización. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que nosotros debemos controlar en los temas de seguridad informática. ¿Alguien con alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta con la gestión de riesgo? Si están aquí los que hablaron de ISO 27001, que quizás tengan el tema más fresco. Me habló de 27001 por acá. Nadie. Bueno, seguimos. Bien, ahora vamos vamos a darle un vistazo a algunas herramientas, por lo menos mencionar algunas herramientas que ayudan en el tema de los
de la auditoría o los auditores, unas herramientas que se pueden utilizar para cada uno de los diferentes tipos o clasificaciones en la parte informática que se pueden dar. Digamos, herramientas para todo lo que es el chequeo de los sistemas operativos, está el PIN y el Traceroutes. Eso nos va a permitir, normalmente en el sistema Windows, el sistema de Microsoft, todo lo que es el tema de la comunicación con otros puntos, con otros servidores o con otras máquinas. Si hay pérdida de paquetes, si hay comunicación, cuánto tiempo tarda en recuperar la información con las otras computadoras. Estas son las dos herramientas que se pueden usar. Tenemos herramientas de análisis de red, puertos y servicios. Está la Nmap, Netcat y la NBT Scan para todo lo que es el tema de análisis de puertos, de redes y de servicios. Esto nos va a permitir entonces saber si tenemos por alguna razón algún tipo de conflicto en los puertos y algunos servicios que no están siendo utilizados o están mal utilizados. Herramienta para análisis de vulnerabilidad, está Nessus. Herramienta para análisis de protocolo, está Wireshark, DSNIF y Cain y Abel. Son herramientas de análisis de protocolos. Está la herramienta de análisis de la página web. Está Acunetics, DIRS y Paroproxies, ¿sí? Herramienta de análisis de web. Y herramienta de análisis de fuerza, Brotus y John D. Ripper. Análisis de fuerza básicamente es este proceso que utilizan muchos los hackers para el tema de vulnerar las contraseñas. Sí, análisis de fuerza es precisamente ir verificando de una manera aleatoria las diferentes contraseñas que ustedes pueden tener. Y entonces Brutus es una de las herramientas que te va a decir qué tan fuerte es tu contraseña o qué tan difícil de vulnerar sea. O inclusive la puedes utilizar para buscar una contraseña que se te olvidó o alguna contraseña que se te perdió. ¿Sí? Entonces Brutus te puede analizar qué tan buena es tu contraseña o efectivamente inclusive te puede buscar la contraseña ya sea a nivel de remoto o directamente en tu computadora. Estas son herramientas que se pueden utilizar dependiendo de lo que uno quiere revisar. Ya técnicamente, digamos que vamos a hablar técnicamente sobre unos análisis de seguridad informática, uno puede utilizar alguna de estas herramientas y puede entonces sacar una lista de vulnerabilidades que tiene la organización solo con utilizar un par de herramientas que puede decir qué tan seguro es, si hay pérdida de paquetes, si la página web está bien armado, definitivamente que tiene muchos huecos de seguridad en el camino. O sea, con estas herramientas uno puede dar un diagnóstico de la organización y decir efectivamente está bien, está segura o tiene una seguridad bastante baja con respecto a contraseñas, protocolos, a la página, a las redes. Entonces, todos estos análisis uno tiene que hacerlo mucho más en el tema de seguridad y estas son herramientas que nos pueden ayudar. En esta presentación obviamente yo se la subo y ustedes pueden ir buscando cada una de esas herramientas y familiarizándose con ellas. Bien. Dejo de compartir y ahora procedo en los últimos minutos a explicarle el tema de su proyecto final. En este momento, cuando le presente su proyecto final, sí necesito que me hagan preguntas porque necesito que estén muy claros del proyecto final. Bien, comparto pantalla nuevamente. Vamos a buscarlo directamente aquí. Ya debe estar en su unidad, en la unidad 6. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Que ahora mismo están en educativa. Confirman, por favor. Sí, sabe, profe. Sí, ok, listo. Bien, aquí está el proyecto final, ya yo lo coloqué en la plataforma, en la unidad, educativa 6, en la unidad 6. Dice, el proyecto final de auditoría de control de sistemas se debe realizar con el grupo de trabajo creado para la investigación número 2, el mismo grupo. ¿Sí?
Para el proyecto se debe escoger una empresa real o ficticia en la que se realizará una auditoría de sistemas según los contenidos tratados en las semanas anteriores del curso. En esta empresa, ya sea real o ficticia, si ustedes tienen una empresa real, la empresa donde trabajan o la empresa de algún familiar que ustedes quisieran hacerle quizás algún diagnóstico, entonces podemos utilizar este proyecto para hacerlo. Si no tienen una empresa, no tienen confianza con alguien para hacerle un par de preguntas, entonces ustedes se inventan una empresa, se adaptan un par de organigramas, misiones y visiones y la naturaleza de la empresa y lo van colocando. Bien, esta es la estructura que voy a necesitar del proyecto. La página de presentación, índice, la introducción, la primera parte que es generalidad de la empresa. En esta parte lo que va es naturaleza de la empresa, ustedes colocan ahí el nombre, a qué se dedica la empresa, cuál es su sector, desde qué año están, un poco de historia quizás sobre la empresa. La misión de la empresa, todas las empresas deben tener una misión, una visión, la visión de la empresa y el organigrama, ya sea un organigrama bien hecho en un diagrama o definitivamente puede ser escrito si no tienen un diagrama. El presidente o gerente general y los subgerentes lo pueden ir colocando ahí como ustedes quieran o encuentren el organigrama de la organización. La segunda parte ya viene a ser la auditoría informática como tal. Objetivos de la auditoría, ¿sí?, que se va a ejecutar en esa empresa. Justificación y alcance. Ustedes deciden el alcance de la auditoría. Ya vimos que puede haber auditorías parciales, auditorías de toda la organización, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, bueno, va a ser la auditoría de toda la organización o solo la auditoría del departamento de informática. Ustedes lo deciden. Antecedentes de la auditoría. Todo lo que vemos aquí va siendo de la auditoría. Antecedentes de la auditoría es si alguien más ha hecho una auditoría. La última auditoría se hizo hace 3 años atrás y se llegaron a estas conclusiones. Aquí es el sector donde se coloca si ha habido auditorías anteriores y se han encontrado algunos hallazgos que fueron corregidos, etcétera, etcétera. Si no encontraron o si no se ha hecho, entonces los antecedentes es no se han realizado auditorías en esta organización. Bien, en este 2.4 ya viene entonces lo que nosotros conocimos como planeación de la auditoría. Además de un texto que ustedes van a redactar aquí, me van a indicar cuáles son los recursos de administración o organización que van a estar solicitando o pidiéndole cuando hagan la auditoría. ¿Qué recursos del área de informática ustedes van a estar buscando o recolectando? ¿Qué recursos de materiales y técnicos van a buscar en la organización? ¿Y qué recursos de sistema ustedes están planificando solicitar cuando hagan la auditoría? Bien, entonces, luego de eso, la parte 3 es resultados de la auditoría. ¿Cuál fue la situación actual o el diagnóstico que después de hacer la auditoría y de solicitar los recursos, ustedes entonces hacen un resumen de la situación actual? Y luego, en la parte 3.2, los hallazgos de la auditoría, me van a decir entonces cuáles son las conclusiones o a qué llegaron después de solicitar estos recursos, cuáles son las conclusiones en cada una de las áreas. Le puse las áreas aquí como una sugerencia. Si ustedes quieren poner los hallazgos de otra manera, solo lo explican al momento antes de ir clasificando, cómo van a hacer la clasificación de la auditoría. Como ustedes quieran. Esto, digamos que esta parte 3 es como el taller número 1 que solicitamos y vimos que era un informe final. Bueno, la parte 3 básicamente es un reporte final de auditoría. Bien clasificado. Y al final, el 3.3 son las recomendaciones sobre estos hallazgos. Tienen que encontrar hallazgos, obviamente. No puede ser de que entraron a una organización y que todo esté perfectamente bien. No puede ser. Entonces, tienen que encontrar hallazgos y por esos hallazgos tiene que haber una serie de recomendaciones. Recomendaciones de los hallazgos principalmente. Pero, como un plus, ustedes pueden incluir su recomendación sobre la implementación en esa empresa sobre alguna norma estándar de lo que nosotros estuvimos viendo. Ustedes pueden decir, según lo que estuvimos viendo en la organización y hacia dónde va el giro del negocio de esta empresa,
le recomendamos la implementación de ITIL para el tema de los servicios. Ejemplo, ¿sí? O le recomendamos la implementación de los del estándar CMMI porque ayudaría a esta organización a esto y a esto y a esto. ¿Sí? Eso como una recomendación de que ustedes puedan colocarlo allí sobre qué norma implementar en esa empresa. Luego de haber visto cuáles son los hallazgos, ¿no? La conclusión, esta parte de conclusión que está acá abajo, es conclusión de este trabajo, ¿sí? No la conclusión de la auditoría. Digamos que hasta aquí llega la auditoría. Ahora, esta conclusión es de este trabajo. ¿Qué les pareció este trabajo? ¿Qué concluyeron? ¿A qué conclusiones ustedes llegaron como grupo aquí? Las referencias bibliográficas, ¿qué referencias ustedes tuvieron que buscar o citar para hacer el trabajo? Y opcional, una sección de anexos donde ustedes pueden colocar algo que le pareció interesante de las referencias bibliográficas o de cuando estuvieron haciendo la investigación. ¿Sí? Ahora, por favor, preguntas sobre esta estructura que es su proyecto final. Antes que me pregunten, yo les voy a decir que la fecha de entrega es el fin de semana de más arriba. Estamos hablando que sería el 11, sábado 11 de julio. Esa es la fecha límite de entrega. ¿Preguntas? Grupo, pregunten. Pensé que era en individual. No, es en grupo. En grupo para que se puedan dividir el trabajo de buscar una compañía, alguien que busque la generalidad de la empresa y vaya armando el organigrama, ya lo tiene, y el otro que haga la planificación. Definitivamente que la tercera parte no la pueden hacer sin hacer la planificación. Entonces, digamos, hay que hacer la planificación para luego saber, en base a la planificación que uno hizo, cuáles son los resultados de esa planificación. Si es una empresa real, entonces tratar de ver si pueden solicitar los recursos que armaron aquí. Por eso estos recursos están dentro de la presentación que se hizo en la planeación. Si van a solicitar algunos manuales de los sistemas, si van a solicitar pólizas de seguro, si van a solicitar contratos con los proveedores, todos esos temas que se pueden ir pidiendo con cada uno de las áreas a auditar. ¿Alguien más quiere preguntar? Por favor, hágalo porque es importante para su trabajo final. ¿Puede ser una empresa ficticia? Sí, puede ser una empresa ficticia. Pero si van a una empresa ficticia, no van a buscar, digamos, Taller Pepito, y entonces cuando van a poner organigrama no tiene, objetivo no sé qué no tiene. O sea, no es porque sea ficticia me van a buscar una empresa que sea un kiosco, una tiendita, y entonces me van a decir que no tiene nada y ahí se acabó el trabajo. No, si vamos con una empresa ficticia, entonces tienes una empresa que tenga ciertas características, sea un poco grande y entonces pueda solicitarle todo lo que ustedes pretenden auditar. Digamos que inventan una empresa y dice, bueno, no tiene misión porque está recién hecha. No. Si vamos a buscar una empresa que se dedique a la venta en línea, entonces ustedes se buscan una venta en línea a Mercado Libre o Amazon o lo que sea, y entonces buscan cuál es la misión de ellos y con eso ustedes tienen una idea de qué misión lo pueden hacer y qué visión pueden entonces a partir de ahí crear su visión. No la misma visión, no van a copiar y pegar, pero pueden tener una idea en base a que una empresa que se dedique a algo parecido a la empresa ficticia que ustedes pusieron. No la misma misión, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Igual en la semana, alguien me está chateando por acá, a ver. ¿Es posible mezclar información real de una empresa e información imaginaria? Sí, sí,
Pregunta más que nada el hecho de que no se puede salir, no todas las empresas están abiertas. Sí, efectivamente pueden iniciar con una empresa real y solicitar la información que puedan, y la otra, bueno, pueden completarla con alguna otra información que les parezca interesante. Sí, obviamente sabemos, es difícil tratar de llegar a una empresa real y tratar de solicitar temas sensibles como esto en tiempos normales. Ahora, en este tiempo, es más difícil. Así que sí pueden utilizar una empresa real, así, de esa manera, por lo menos van a tener realmente la naturaleza, la misión, la visión y el organigrama. A eso sí lo van a poder conseguir, quizás en su página web, y entonces los demás lo inventan, ¿no? Pero sí puede ser una combinación entre real y ficticia. Claro que ante esa situación, ante cualquier situación que tomen, eso tiene que estar en la introducción, y en la introducción principalmente. Sí, en la introducción, recuerden, la introducción y la conclusión son temas que lo hacen ustedes. Por favor, vi investigaciones, hay quienes no lo hicieron de esa manera. La introducción lo hacen ustedes, la hace el grupo. Y se hace normalmente luego de hacer toda la investigación, luego de hacer todo el trabajo. La introducción y la conclusión son lo último que se hace. ¿Sí? Cuando ya tengas todo listo, tú dices, bueno, la introducción, entonces empiezas a hablar de introducir tu trabajo, introducir su proyecto. ¿Sí? En este proyecto se hizo esto, o sea, empiezan a introducir su trabajo. ¿Sí? No quiero la definición de la auditoría informática, eso no tiene sentido. La introducción es de su trabajo. ¿Sí? Entonces ahí me van a decir, bueno, en este trabajo de auditoría informática tomamos de una manera ficticia la empresa tal que se dedica a tal cosa. En base a eso nosotros pudimos adquirir la misión y la visión. Hablen sobre lo que hicieron. Esa es la introducción de su trabajo. ¿Sí? Para que en un solo vistazo yo pueda ver más o menos en una introducción que viene. Eso es lo que es una introducción. Introduzcan su trabajo. Y la conclusión, bueno, ¿a qué conclusión llegaron? Aprendieron algo sobre todo lo que hicieron, en una conclusión de su trabajo también. ¿Sí? Entonces, a todos necesito que en la introducción me pongan la empresa, por qué la tomaron y cómo buscaron la información. Bien, igual, si ahorita no se les ocurre nada, por el mensajero me pueden enviar sus consultas y yo estaré pendiente para contestarle. ¿Sí? Es el otro sábado más arriba, la fecha final. Lo que vamos a hacer es que la otra semana nos reunimos a esta misma hora para cualquier pregunta que ustedes tengan, y si me quieren mostrar algunos avances e inquietudes, y yo les puedo ir ayudando en lo que van haciendo para ir dando los puntos importantes a evaluar para que ustedes vayan mejor organizados. O sea que el otro miércoles nos reunimos acá a resolver las preguntas o las inquietudes, o para ver el avance que ustedes llevan. Bien, esa es la actividad que yo les quería mencionar porque, digamos, se tiene que ir organizando para ir haciéndolo. Pero también tenemos otra actividad esta misma semana, que es el parcial número 2. Parcial número 2 es este fin de semana. Sí, lo voy a buscar, que también lo tengo aquí. Ya está colgado, por lo menos el enunciado. Aquí, en esta quinta semana, examen parcial número 2. Bien, el examen parcial número 2, los contenidos son lo que dimos en la unidad temática 3, que es continuidad de negocio. Yo lo que hago es que aquí mismo le pongo el link, ustedes le dan aquí y automáticamente aquí baja lo que yo les... el PDF llega directamente aquí, ustedes pueden verlo, o si ya lo bajaron, lo buscan, si no lo tienen aquí. Continuidad de negocio, vienen las normas y estándares y estrategias organizacionales, o sea, sus charlas, y seguridad informática. ¿Qué voy a hacer aquí en la parte de las charlas? Yo voy a hacer un pequeño resumen de las charlas, porque estaba tratando de recopilar todo, pero la verdad se va a volver un gran enredo, porque voy a subir demasiados trabajos y se van a enredar. Yo lo que voy a hacer es hacer un resumen, un solo documento con el resumen de todas las normas, y lo subo y se lo voy a linkear entonces aquí. ¿Sí? Eso posiblemente lo hago mañana. Y ahí entonces en un solo documento van a poder tener lo más importante de las normas y estándares de sus charlas, y eso viene entonces para el examen parcial,
Y lo que vimos hoy de seguridad informática, el PDF que ya lo subí, también viene para ese examen. Ese examen inicia este viernes, ¿sí? Dentro de un par de días, a las 6 de la tarde y termina el sábado, o sea, al día siguiente, a las 12 de medianoche. Tienen 30 horas para desarrollar el examen. Va a ser en Socrative, como el de la otra vez. Sí, quizás es un poquito más larga porque tienen más temas, pero la misma dinámica de Socrative que ya ustedes muy bien lo han desarrollado. Ahora, alguna pregunta del parcial número 2, que es este viernes. ¿Preguntas? Una pregunta, ¿todo está claro con el parcial número 2? Bien, entonces recuerden, es este viernes a partir de las 6 de la tarde, activo el Socrative a esa hora y tienen todo el sábado para hacerlo o el viernes en la noche a los que le va mejor en la semana. O tienen el sábado ocupado, lo pueden hacer el viernes en la noche. Los que deben actividades, que hay varios que me deben actividades, los voy a estar localizando por el mensajero para personalmente ir indicándoles qué me deben y cómo vamos a hacer la otra semana para que me vayan pagando lo que me deben. Sí, algunos que no hicieron el parcial, otros que me deben el taller 2. Entonces, lo voy a estar localizando por el mensajero personalmente para que organicemos entre el lunes y martes de la próxima semana para que me vayan creando una actividad secundaria, porque obviamente ya no les voy a poner el mismo taller ni les voy a poner el mismo parcial. Voy a hacer una actividad secundaria para que ya las desarrollen y puedan tener una nota en esas actividades que estuvieron pendientes. Eso solamente para el que me quedó pendiente con alguna actividad. Entonces, chicos, recuerden el viernes el parcial, vayan iniciando con el tema del proyecto final y el próximo miércoles nos vemos aquí entonces para cualquier consulta del proyecto final y cualquier aclaración que tenga. Y si alguien me debe algo también, ahí lo vamos a ver. Sí, si no tienen otra consulta, que tengan buenas noches, señores, y nos vemos hasta la próxima semana.